El auto del taxista Salvador Villanueva Medina se había averiado mientras transportaba a 2 estadounidenses a la frontera de Laredo. Los 2 pasajeros optaron por dirigirse a pie por la carretera hasta el pueblo más cercano y pedir ayuda, mientras el conductor experimentado evaluaba los problemas de su automóvil. Mientras examinaba la transmisión del Buick 1952, Medina escuchó suaves pisadas en la grava al costado del camino. Un extraño ser se paró al lado del auto. Medina se incorporó para verlo. Este tenía una complexión delgada y vestía una especie de uniforme que parecía ser de lana o de pana. Su pelo era rubio y le llegaba hasta los hombros. Su rostro era blanco como el marfil, con ojos verdes brillantes y sus dientes eran muy pequeños. El extraño hombre, usando un español impecable, preguntó por el auto. Medina asumió que el hombre sería un piloto, ya que hizo referencia a que su embarcación estaba estacionada sobre una colina cercana. Los 2 charlaron durante un buen rato hasta que empezó a oscurecer. El extraño ser le dijo a Medina que tenía que irse y activó una serie de luces en su cinturón y comenzó a caminar bastante rápido hacia el desierto. Medina quería seguirle, pero lo perdió y no podía divisar por dónde iba. A la mañana siguiente, el taxista se despertó con el sonido de un golpe en una de las ventanas del automóvil. Pensando que finalmente había llegado la ayuda del día anterior, Medina se incorporó dentro del automóvil y vio al hombre rubio del día anterior junto a otro de aspecto similar. Como la temperatura en el exterior era muy fría, Medina les invitó a los 2 a sentarse con él en el interior del automóvil. Mientras estaban dentro del auto, les preguntó a los 2 sobre ellos mismos. Medina pensó que sus rasgos eran demasiado exóticos para ser europeos o americanos y que los 2 debían ser de otro lugar. Uno de los 2 comenzó a narrar de dónde venían. Era un lugar sin espacio abierto como los desiertos del norte de México. Más bien, era más como una ciudad continua con una población densa y caminos interminables. El transporte público incluía vehículos con 10 niveles. La agricultura se producía verticalmente, ya que las frutas y verduras se cultivaban dentro de las paredes y encima de los edificios por falta de espacio. Su lugar de origen tenía un océano, que era 3 veces más profundo que cualquier océano en la Tierra. Los niños eran confiados al cuidado del Estado hasta que alcanzar la madurez. Fue en ese momento cuando Medina se dio cuenta de que estaba hablando con seres de otro mundo. Después de una breve discusión sobre su planeta y cómo se diferenciaba de la Tierra, los seres le preguntaron a Medina si quería ver su nave espacial. Este aceptó. Lo condujeron hacia una colina a través de un bosque de matorrales donde se encontraba una nave metálica de forma ovalada que se erguía sobre 3 patas como un huevo en un nido. Ninguna exploración de ovnis o visitas extraterrestres estaría completa sin examinar el fenómeno de la abducción. En este fenómeno, los abducidos, o experimentadores, son llevados a bordo de naves extraterrestres donde se experimenta con ellos. Se les pasea y se les suele dar información o mensajes para la humanidad. El primer caso estadounidense de supuesta abducción extraterrestre ocurrió en Nueva Inglaterra en el 1961, a Betty y Bernie Hill. El primer caso de abducción importante en todo el mundo
Según la mayoría de los investigadores de ovnis, ocurrió en Brasil a un agricultor llamado Antonio Vilas Boas en el 1957. Sin embargo, el caso de Salvador Villanueva Medina es anterior al caso brasileño por unos 4 años, por lo que probablemente sea el caso más importante. Primera abducción alienígena documentada en la historia moderna. El caso Medina no salió de México hasta el año 1973 cuando se publicó un pequeño libro, llamado Estuve en el planeta Venus, o, en inglés, I Was on Planet Venus, que no generó mucha atención internacional. El caso fue reexaminado, y hace unos pocos años se publicó una actualización del libro por un grupo de San Luis Potosí, México llamado Gnosis Instituto Cultural Quetzalcóatl, que se especializó en la investigación de los sueños, la meditación, el estudio de la cábala y de otros temas. En algún lugar entre la Tierra y Venus, la pequeña nave pilotada por los 2 seres que Medina contactó en México atracó en otra nave mucho más grande que estaba tripulada por 8 personas. En ella había 2 jefes a bordo que eran de mayor estatura y vestían diferentes uniformes. En esta nave los asientos eran más amplios y controles de a bordo presumiblemente eran más sofisticados. Esta nave estaba hecha para volar a distancias más largas. La tripulación de la nave sabía que los humanos eran criaturas muy curiosas y Medina fue recibido e invitado a lo que parecía ser un comedor. Le ofrecieron comida y este comentó que era bastante sabrosa y agradable. Después de comer le dio sueño y se quedó dormido. Cuando despertó, vestía los mismos uniformes que la tripulación. Medina describió que su ropa nueva y, específicamente sus pantalones que eran ceñidos como los de un torero, lo sintió materialmente adherido a su cuerpo, sin obstáculos. Medina fue conducido al puente de la nave donde había 3 pantallas principales donde pudo observar cómo se acercaban a Venus. Descendieron verticalmente a la superficie del planeta. Para desembarcar de la nave entraron en una columna hueca que parecía ser una escalera. Descendieron lentamente y Medina fue observando los árboles llenos de fruta, extendiendo la mano y notó como la fruta que tenían estaba madura. Los árboles no tenían hojas y los troncos tenían raíces gigantescas. Medina notó que la superficie del planeta se veía húmeda, algo así como el lodo. Una de las venusinas le explicó que lo que estaba mirando era una especie de mezcla química que servía de alimento a los árboles frutales. Además de los árboles, Medina vio un enorme edificio que parecía no tener final. Le explicaron que era una estructura continua que rodeaba todo el planeta. Esta absorbía la luz del sol para emitirla después continuamente en todas las direcciones, así Venus nunca experimentó la oscuridad de la noche o la tenue luz de una espesa capa de nubes. Medina también vio diversas formas de transporte aéreo. Algunas naves eran cilíndricas, otras tenían forma de orbe. Unas estaban hechas de un metal similar a la nave en la que voló, otras estaban hechos de cristal. Vio mucho tráfico aéreo, pero parecía estar compuesto principalmente por vehículos pequeños. En el lento descenso, Medina se enfermó, tenía problemas de respiración y se sentía febril. Entonces le dieron un aparato del tamaño de un cigarro que le ayudó a respirar. Llegaron a un complejo de edificios y la primera mirada de Medina fue hacia una gigantesca cafetería. Fue aquí donde estuvo en contacto con otras personas que parecían prestarle muy poco interés. Notó que todos vestían igual y la mayoría de ellas no medían más de 1 metro de altura.
Todos eran rubios y pálidos y las mujeres apenas se distinguían de los hombres. Después de la comida, Medina siguió a sus amigos de la nave espacial hasta la calle. Se dio cuenta de que había luz por todas partes y era difícil identificar la fuente, ya que venía de todos los edificios. No existían letreros en los edificios y todas las estructuras del planeta estaban identificadas con su función, por colores. Los edificios no tenían ventanas ni puertas, pero la gente accedía a los edificios a través de entradas con arcos abiertos. Los pequeños vehículos que usaban en Venus para el transporte personal eran comunales y los usaba todo el mundo. Si alguien necesitaba un automóvil, tomaba el vehículo más cercano, lo usaba y luego lo dejaba para que fuera usado por la siguiente persona que lo necesitara. Como he mencionado antes, tenían otro tipo de transporte público, un colectivo que tenían varios niveles de altura y que viajaba a destinos predeterminados. Estos colectivos podían llegar a alcanzar los 70 kilómetros por hora. Para aquellos que no querían tomar un automóvil personal o un autobús público de varias capas, había aceras que se movibles. A veces se podían ver barcos en las calles de la ciudad. Todos los barcos tenían pequeños rodillos en la parte inferior de sus cascos que permitían un movimiento fácil en tierra. Debajo de las ciudades había elaboradas redes de tuberías que entregaban mercancías a diferentes partes de la ciudad. También había caminos subterráneos para mover artículos más grandes, como equipos de construcción. En su libro Estuve en el planeta Venus, Medina describe minuciosamente muchas de las tareas mundanas que presenció durante sus 5 días en Venus. Una de las explicaciones bastante largas tenía que ver cómo la gente de Venus fabrica neumáticos. Medina, como taxista en la Tierra, relacionado todo con el transporte, incluso como los venusianos consiguieron tantas naves aéreas para volar alrededor de sus ciudades. Según le dijeron sus anfitriones, las pequeñas aeronaves no usaban combustible como lo hacíamos en la Tierra, sino que aprovechaba una energía que emanaba del propio planeta, una especie de magnetismo. Las naves más grandes eran utilizadas para viajes espaciales reales y estaban equipadas con armas de energía, que eran capaces de destruirlo todo. Este poder destructivo entristeció y preocupó a Medina. Otra cosa interesante que observó Medina fue cómo las venusinas cultivaban y preparaban los alimentos. Los alimentos procedían de 2 fuentes: el mar y los jardines que se encuentran dentro de las murallas y en los tejados de los edificios dentro de la ciudad. De la generosidad del mar se cosechó en enormes industrias pesqueras flotantes. Las criaturas marinas parecidas a los tiburones, las mantarrayas y el salmón eran capturados y procesados ligeramente para ser enviados a otras fábricas en tierra, que posteriormente eran convertidos en harina. Esta harina se utilizó para crear diferentes tipos de alimentos de varios sabores, texturas y colores. Las frutas y verduras de los jardines también se procesaban en las mismas instalaciones y se convertían en un tipo de harina similar. Las frutas y verduras se recogían a mano y los árboles eran más bien bajos, muy parecidos a la estatura de las personas que recogían la fruta. Toda la nutrición estaba balanceada en laboratorios y la comida estaba optimizada de tal manera que en Venus no existía ninguna de las enfermedades que tenemos en la Tierra por tener una mala alimentación.
La gente envejecía y moría por causas naturales relacionadas con la edad avanzada, pero nadie padecía dolencias o moría prematuramente por malos hábitos alimenticios. En sus últimos días en el planeta, Medina conoció a otras personas de la Tierra. Su primer encuentro fue con dos gemelos de padre francés y madre española, nacidos en algún lugar del Mediterráneo oriental. Habían estado en Venus durante 5 años y se habían aclimatado a la atmósfera muy bien, pero no encajaban bien con la cultura y en vez de usar los trajes ajustados a la piel como los venusinos, usaban solo lo que Medina describió como un tipo de ropa interior. Los extraterrestres devolvieron a Medina a su automóvil en la Tierra y obtuvo la ayuda que necesitaba de una estación de servicio cercana para continuar con su viaje. Al despedirse, los venusinos animaron a Medina a que contara su historia a todos y el humilde taxista les dijo que sería difícil porque tenía muy poca educación. Con un poco de ayuda, Medina finalmente sacó su libro. Después de su publicación, Medina sufrió muchas burlas y ostracismo por parte de familiares y amigos. Para muchos este relato parece ser una historia fantasiosa y en este tiempo en la década de los años 50. Muchas personas creían que Venus era un mundo habitado. Muchos creían que la historia de Medina era solo un cuento inventado para capitalizar el creciente interés en otros planetas y la posibilidad de viajar al espacio. En cualquier caso, el incidente de Medina es la primera abducción alienígena documentada que se ha hecho pública, aunque inicialmente no llegó muy lejos de México. Les dejamos a ustedes que opinen y piensen si esta historia fue real.